fines del siglo XIX, las lámparas se iluminaban con aceite de ballena y llegó el querosene y la desplazó. Nuevas tecnologías producen situaciones inéditas. Aquí en 1965 estábamos todavía en periodo de nacionalismo hirsuto. Nos daba terror que nos explotaran el petróleo y no éramos capaces de hacerlo nosotros mismos. Y entonces nos caímos en el inmovilismo. Justamente la ACP se funda en momentos en que era claro que en unos años íbamos a quedarnos sin petróleo. Y de las primeras cosas que comenzó a hacer la asociación, que me acuerdo vívidamente, es publicar las curvas de cómo la producción de Colombia iba a ir cayendo y cómo la demanda iba a ir subiendo y por lo tanto eventualmente nos íbamos a dejar de ser autosuficientes, como nos pasó en 1975, una etapa amarga para el país. La ACP, o Asociación Colombiana del Petróleo, tiene su origen en un cambio institucional que se hace del Centro de la Información de la Industria Petrolera, o CIIP, que era la entidad que venía desde los años 60. Lugar de encuentro de las compañías petroleras, más como una institución para intercambiar opiniones y experiencias particulares de las compañías de corte académico y de corte estadístico, pero no tenía una vocación gremial como tal. La industria en Colombia hoy es una industria muy madura, en el sentido de su institucionalidad. Construir esa institucionalidad fue muy difícil. En 1965 no se vislumbraba con claridad qué podía lograrse para estabilizar la industria. La asociación se creó un poco porque veían que el gobierno colombiano y los colombianos en general no teníamos claridad qué queríamos hacer con ese recurso. Realmente la industria vino a tener un crecimiento importante con la aparición de los descubrimientos de Caño Limón y de Cusiana y Cupiagua. El país sintió que tenía, en ese momento desafortunadamente, una industria petrolera muy grande, se sintió que era petrolero y empezó a cambiar las reglas del juego, se aumentaron los impuestos, se cambiaron los contratos, todo ello en una forma tan supremamente fuerte que el país perdió competitividad para atraer las inversiones. En ese momento la industria petrolera decide que el centro de información había que transformarlo en una entidad gremial más proactiva, más propositiva. Allí nace la Asociación Colombiana del Petróleo en el año de 1994. En forma tal que hoy en día la ACP es indudablemente el gremio que representa a toda la industria petrolera del país en sus diferentes facetas y es reconocido como legítimo representante de sus posiciones y de sus proyecciones. La política petrolera ha sido muy positiva. A eso se llegó poco a poco educando la opinión y se logró institucionalizar con mucha efectividad la industria y darle el ambiente necesario para lo que tenemos hoy, que es la modernidad. Nosotros fuimos exportadores durante mucho tiempo y por mala política petrolera acabamos siendo importadores hacia el año 72-73, justo cuando se habían cuadruplicado los precios del petróleo. Lo cual tuvo un costo altísimo, implicó una suma equivalente a la mitad de la deuda pública externa de Colombia. Volvimos a hacer una reforma de política petrolera en el año 74 en la administración López y volvió una gran inversión en exploración y volvimos a ser exportadores. Nos volvimos a quedar dormidos en los laureles y estábamos en peligro de perder esa posición de exportadores netos hasta que vinieron las reformas que crearon la Agencia Nacional de Hidrocarburos y le dieron a Ecopetrol mayor flexibilidad como empresa mixta. El impacto de la industria de los hidrocarburos en la economía colombiana tiene como dos grandes visiones. Una, la de los macroeconomistas que dicen el sector es pequeño para la economía colombiana, no supera el 6% del Producto Interno Bruto y por lo tanto es algo marginal. Y en eso tienen razón quienes dicen Colombia no es un país petrolero, sino un país con petróleo. La frase la acuñé yo cuando estaba en Ecopetrol. Pero ojo,
que esa industria de los hidrocarburos sí tiene impactos muy grandes en las economías regionales, en desarrollo productivo, en desarrollo de infraestructura y en generación de empleo. Ha permitido desarrollar una industria de servicios petroleros muy dinámica. El petróleo y el gas aparecen en sitios bastante aislados donde no hay nada más. Y la llegada de esta industria le ha significado a las regiones un mayor desarrollo económico y social. Las regiones también han recibido importantes aportes en inversión social de parte de las empresas. Inicialmente pues había unas contribuciones de carácter filantrópico. Luego las empresas dentro de la política de asociación y luego con la creación de la Agencia Nacional de Hidrocarburos se han desarrollado importantes obras en más de 300 municipios colombianos en materia de infraestructura vial, de educación, salud, cultura, empleo, adquisición de bienes y servicios, desarrollo de proveedores. Es innumerable lo que uno pudiera contar en esto. Pero al mismo tiempo le ha significado al gobierno nacional unos ingresos de la mayor importancia. Ha sido un generador de divisas muy grande. Últimamente, por ejemplo, representaba casi el 60% de ingresos de divisas. Segundo lugar, ha sido un generador importante de ingresos fiscales. Recientemente llegó a representar el 25% de los ingresos de la nación. Por lo tanto, no somos país petrolero, pero la industria de los hidrocarburos ha sido clave regional y macroeconómicamente. Se aprecian más las cosas cuando se pierden, precisamente porque hoy no contamos con los recursos que venía generando esta actividad. No es un momento fácil, pero tampoco es el primer momento difícil porque atraviesa la industria de hidrocarburos. Aunque bastante retante para la industria, es un ciclo económico y es una reacción de oferta y demanda. Tenemos que ver esto como una oportunidad. En el caso de la industria, es un momento de ajustar costos, ser innovadores y ser bastante asertivos. Los grandes retos en el sector del downstream están relacionados con tener una libre competencia que nos permita llevar más beneficios al consumidor final, pudiendo competir mucho más eficientemente. Pero esta industria tiene más futuro que pasado, porque hay una demanda creciente de materia energética. Para el año 2050 se estima que la demanda de energía se va a duplicar y el hidrocarburo será siendo la principal fuente de energía. La nueva realidad petrolera es una realidad donde hay abundancia de hidrocarburos, muchos competidores, mayores facilidades de comercialización y una tecnología que nos está permitiendo alcanzar un hidrocarburo que antes era impensable alcanzar. En esa realidad debemos nosotros preguntarnos cómo jugar y buscar las medidas que correspondan para ser competitivos. Si nosotros conservamos en Colombia esa tradición de una tecnocracia seria que sabe entender el entorno y sabe plantear políticas en función de ese entorno, esperaría que el futuro de esta industria siga siendo promisorio en Colombia. Y por eso es indispensable contar con este gremio, el cual es propositivo y consolidado, trabajando de la mano con el gobierno para crear las mejores políticas de inversión. Durante 50 años, la ACP ha reunido empresas que trabajan con sentido de ética y de transparencia para la transformación y para el beneficio de Colombia y de todos los colombianos.